en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo de 13 al 15. Vamos a leer el día de hoy. Mateo, sí, capítulo 23. A mí me gusta siempre poner música de fondo ahí, pero tampoco lo podemos hacer hoy día, porque no sé si Mirta puede hacerlo. Si no puede hacerlo, no lo haga, pero ve si lo puedes hacer. Entonces vamos a leer la escritura, a ver qué nos va a enseñar en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15. Dice así su palabra, leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Por qué quise tomar esta palabra que me daba vuelta a mí? Siempre cuando yo les he dicho, y a los hermanos que se conectan, que los predicadores, los pastores, los maestros que enseñan la palabra, tienen el deber de escudriñar y preguntar a Dios qué es lo que deben predicar o enseñar. Siempre deben ellos preguntar al Señor, Señor. Entonces el Espíritu Santo, el que está en comunión con Dios, le va a decir que le va a dar un mensaje, una señal. Y eso es así. Mi esposa y yo estuvimos bastante ocupados ayer, por contar ayer y hoy. Entonces llegamos más o menos como a las 12. Yo normalmente a las 8:30 me levanto a preparar el mensaje. Me gusta hacerlo temprano y empiezo a anotarme para un ratito, anoto. Pues yo estaba preocupada y me dice, bueno, a las 12 todavía no había podido prepararlo. Me dice: Carlos, ¿tienes algo claro ya? Porque sabe que el Señor, por misericordia, siempre teniendo comunión con Él, me dice: sí, le dije, pero debo ordenar mi idea. Debo ordenar lo que el Señor me está diciendo que tengo que decir. Pero sí sé más o menos lo que tengo que enseñar. Y tiene que ver, iglesia, con el pecado de la iglesia evangélica. Sí, es duro el pecado de la iglesia cristiana, evangélica en general. Porque, razón, por eso habla de la hipocresía de los fariseos, de los escribas. El Señor los trataba fuerte, le decía: hipócritas, a los fariseos, saduceos, escribas. Vamos a ver quién eran estas personas, o estas sectas que vivían o existían en el tiempo del Señor Jesús. Siempre han habido sectas, y en el tiempo de Jesús también. Cuando vino Jesús, recuerden que estaban los fariseos y lo seguían al Señor para increparlo, enrostrarle cosas. Y ellos fueron los que instaron a Pilato a crucificarlo. Estas sectas. Entonces, vamos a... Hoy día en la iglesia está llenándose cada día
más de pecado. Hablo de la iglesia en general. Y lo hará hasta que nuestro Dios, a través de su Hijo Jesús, diga, basta. Sin lugar a dudas, Él lo hará. Tarde o temprano, Dios corregirá a la persona, al hermano, como le hablaba en un principio, ese testimonio pequeño. Pero sin lugar a dudas, está lleno. Y a uno, o a ustedes, los hermanos que se conectan, les tocará, cuando ya entiendan, a veces enfrentarlo y decirle con amor y sabiduría, no como algunos que dicen que son apologéticos, y la apología es defender la doctrina evangélica, pero son duros, ofenden, y eso no es así. El Señor era duro, pero Él no ofendía. El Señor decía las cosas, pero no ofendía. Pero hay que decirlas. Como le dije en un principio. Y sin lugar a dudas, Dios lo hará tarde o temprano. Tarde o temprano el Señor corregirá a aquellos hermanos que creen estar tranquilos haciendo lo que están haciendo. Muchos han prometido muchas cosas al Señor, y cuando el Señor los enfrente, se acordarán de las promesas que hicieron a Dios, incumplidas. Porque el Señor no se olvida de esas. La Biblia dice, de acuerdo a lo que estaba comentando, en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el principio. El primer mensaje que recuerdo yo, para no mentir, creo que fue ese. Dije que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando las personas, los cristianos o quien quiera que sea, pierde el temor a Dios, entonces empieza a deslizar de a poco. Nunca debemos dejar de temer a Dios, no un temor así que Dios me va a matar, no, un Dios que nos ama. Es un temor. Nuestros hijos temen a sus papás en el temor como papá y mamá. Es más o menos algo similar. ¿No? Los hijos deben temer al papá porque el papá es dráctico, el papá lo va a corregir si comete un error, si hace algo malo, si falta respeto, si hace cosas indebidas. Ese temor deben tener los hijos, los padres. Mayormente nosotros a Dios también. Ese es el principio. Si el hijo natural, terrenal, pierde el respeto a su papá y hace lo que le parece, entonces va a tener consecuencias en la vida. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo. Prosperarás. Es una promesa con bendición para aquel hijo que obedece a su papá. Dice así, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Y claro que le va bien al hijo que honra a su papá y a su mamá, porque es bíblico. Y lo que está en la Biblia se cumple para el hijo. Mayormente nosotros para Dios, si cumplimos la enseñanza de Dios, ¿cómo Él nos va a cumplir si Él cumple aquí en la tierra? ¿Cómo nos va a cumplir Dios contigo y conmigo? Si obedecemos a Dios, a su palabra. Aquí le dice el Señor en el Drocha. Vamos a leer nuevamente en Lucas, un poquito más adelante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 9 al 14, vamos a leer. Un poquito más adelante, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Aquí aparece nuevamente
Los fariseos, hipócritas, como le dice el Señor. Recuerden ustedes. Dice aquí su palabra. Parábola del fariseo y el publicano, dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Habla de Jesús. El 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy, vayan siguiendo, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lo dice la Biblia. Aquel que se humilla será ensalzado. Era un fariseo y hoy está lleno de fariseos de iglesia evangélica, mayormente en el mundo. Por eso digo que el Señor insta a decir lo que sucede en la iglesia cristiana evangélica. Está lleno de fariseos. ¿Qué son los fariseos? El fariseo se considera perfecto porque dice a sí mismo: yo no tengo pecado, como decía ese fariseo. Se considera perfecto y no necesitaba la ayuda de Dios. En su oración se centraba en sí mismo y no pedía perdón por sus pecados. ¿Se fijan? Nosotros no somos fariseos que hicimos antes de entrar y tener comunión con Dios, a conversar con Él y para que Él nos hable, pedimos perdón. Eso no está en muchos cristianos. El publicano, que estaba hablando la parábola, sabía que era pecador y necesitaba la ayuda de Dios. En su oración se humillaba y pedía misericordia de Dios. La diferencia de los fariseos que hoy están en la iglesia, y ni hablar del mundo. Sí que hay orgullo, si hay fariseos dentro de la iglesia que se jactan de que Dios los usa, de que Dios habla por ellos, de que son buenos para cantar, para alabar y para hacer cosas. Se jactan de eso sabiendo que todo viene de Dios. Muchos continúan en su pecado y se repiten a ellos mismos, incluso muchos de ellos. Algunos van más allá en su orgullo y jactancia. He escuchado hombres cristianos y aún predicadores, aún pastores, que muchos de los que están escuchando no les va a agradar tal vez, o se van a cambiar de canal, no me importa a mí. Pero uno tiene que decir lo que Dios le ha demandado. Se jactan de decir muchos: Dios me acepta así, tal como soy. Me explico, con mi pecado.
en que la arrastra y lo arrastra muchos predicadores hoy en día, pastores, están en pecado en los púlpitos, predicando el Evangelio, creyendo que porque Dios nos usa, porque Dios les permite predicar el Evangelio, dice, no pasa nada con Dios, estoy bien. Entonces Dios acepta mi pecado, el que arrastro por tiempo. Piensan que Dios lo acepta, su pecado. Y van a la iglesia, y qué sé yo, y hacen todas, participan en todas las cosas, y aún en consejería. Pero pueden engañar a la membresía, a los hermanos, pero nunca a Dios. Jamás. Dios es omnisciente, recuerden. Significa que Él sabe los pensamientos de todos nosotros, aún los que estamos aquí pensando, y Dios nos va a contestar. Y todos los que están ahí presentes. Dios conoce los pensamientos tuyos donde quiera, y cuando dormimos y lo que soñamos, Dios lo sabe. Absolutamente todo. Entonces, muchos caminan arrastrando su pecado por tiempo y dicen, Dios me acepta así. Creo que por años he estado en este pecado de fornicación, algunos que están en el púlpito, de adulterio, de drogadicción, y etcétera, etcétera, de homosexualismo. Mas el Señor espera y espera y espera para que se arrepienta. Dios siempre espera. El tiempo de uno no es el tiempo de Dios. Puede demorarse años, 1 año, 5 años, 10. Él sabe cuándo hacerlo. Pero sin lugar a duda, ese pecado saldrá a la luz si no se arrepiente antes. Dios le va a dar la oportunidad a uno para arrepentirse. Siempre Él va a esperar. Nadie puede decir, oye Señor, sacaste mi pecado a la luz y no me diste la oportunidad de arrepentirme. Y el Señor dirá, no, yo te hablé muchas veces por la radio, por alguna persona, en la calle, en la micro, te dije, te advertí muchas veces, pero no quisiste escuchar, porque te sentías bien y cómodo con tu pecado. E ibas a la iglesia, pero tú no usabas en las campañas evangelísticas, ponías las manos sobre los enfermos y se sanaban. No usabas para eso, no usabas para cantar la alabanza. Sí, le dice el Señor, porque los dones que yo te di son irrevocables. Pero eso no te hace excepto porque no te arrepentiste. Porque lo que doy yo, dice Dios, no lo quito. En Mateo 7, si quieres lo buscas, si no, para no leer Mateo capítulo 7. Mateos capítulo 7 del 15 al 20 dice, el título dice, por sus frutos los conoceréis. 15 en adelante, guardaos, dice Jesús, está hablando aquí de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí dice algo muy duro, pero es la verdad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice el Señor Jesús, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está comparando una persona
con nuestros árboles. Es como diciendo, comparando el hombre con frutos, dando a entender a través de esta parábola. Dice, así, versículo 17, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Da frutos malos. Todo árbol, aquí viene el juicio de Dios, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fácil y sencillo el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir el Señor? Que hay muchos cristianos, en general, hablo de pastor, de obispo hacia abajo, que no tienen buenos frutos. Sus frutos son malos. Sus obras son malas. Eso está diciendo. Si no se arrepienten, Dios los va a sacar a la luz. Los va a avergonzar. Va a levantar un profeta, un hombre de Dios, y le va a decir, arrepiéntete de tu pecado, y lo va a avergonzar. ¿Lo hará el Señor? Sí lo hará. Dios nos libre. Dios nos ayude a nosotros, porque sí, Él tiene instrumentos para hacer eso. Y lo hará. Dios descubre el pecado. Tarde o temprano. Cuando llegamos a una iglesia con mi esposa, que de sana, realmente sana doctrina, significa de la verdad de Jesús, de la palabra viva y eficaz, donde nos llevó un siervo que amaba a Dios y obedecía a Dios a plenitud y era pegado a las Escrituras, un hombre humilde y sencillo. Cuando llegamos a esa iglesia, teníamos temor de ir. Mi esposa sabe, mis hijos saben también. Pensábamos, veíamos la unción de aquel siervo, que llegábamos a tener miedo cuando sentíamos la presencia de Dios, y que realmente sea, por los frutos los conoceréis. Sin temor a Dios es imposible caminar con Dios. Y él lo usaba a Dios y decía, capaz que aquí nos enfrenta este siervo y nos habla y nos descubre. Entonces uno decía, Señor, ¿qué he hecho malo? ¿Qué hice? Porque cuando iba uno a saludarlo, él tenía discernimiento de espíritu. Son dones que se los leeré. Son dones que Dios da a los cristianos que aman a Dios. Son dones que Dios da. Entonces, eso se llama discernimiento de espíritu. Discernir que si el hermano miente o la hermana miente, o quién se mueve, qué está haciendo. Y hay hombres que Dios es así, que Dios los usa. El fariseo se consideraba perfecto, no necesitaba la ayuda de Dios dentro de la iglesia. En su oración se centraba en sí mismo. Dice, se juzga a alguien por su obra, por los actos, la manera de vivir, la manera de convivir, hablar, hacer, conducirse. O sea, es la causa del resultado. En la iglesia, como muchas hermanas se quejan de los esposos, o al revés también suele pasar,
Y dicen al pastor, pastor, usted usa a mi esposo, el diácono, el portero de la iglesia, pasillero, pasa la ofrenda y levanta los brazos y alaba a Dios, va con corbata, colonia, etc. Llegamos a la casa y lo primero que me hace me insulta y a veces me agrede. Ay. Y pone las manos. Fariseos, por los frutos los conoce. ¿Hay fariseísmo en la iglesia? Sí, lo hay. Hoy en día más que nunca. Jesús los acusa y los reprende. Acusa a los escribas y fariseos. ¿Por qué? ¿Quién eran los escribas? Eran académicos y abogados profesionales que se especializaban en la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. Ellos sabían toda la ley de Moisés. Intelectuales que se ocupaban de los servicios, secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente, de hablar a la gente, de predicar. Los escribas contabilizaban y sacaban cuenta económica, en tanto los fariseos se ocupaban de los negocios. Jesús reprocha la conducta de estos fariseos a pesar que conocían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, ¿quién la instituyó? Dios. Estas serán las leyes para mi pueblo, para Israel. Él instituyó, Dios, a Moisés. Pero ellos la conocían al pie de la letra, pero no la ponían por obra. La conocían. Es como decir, los abogados, y lo que sucede en nuestro país hoy día, ellos conocen las leyes y la aplican. Es lo mismo. Los abogados que hay hoy en día, ¿quién aplica la ley? Los médicos que estudian para dar un buen diagnóstico y ser honestos con el paciente, ¿lo aplican? No todos. Es lo mismo. Son hipócritas, son fariseos, falsos. ¿Hay honestos? Sí. ¿Hay abogados honestos? Sí. ¿Dónde están? Dios los conoce. ¿Hay fariseos en la iglesia? También los hay. ¿Y está preocupado Dios por esos fariseos? Claro que sí, porque los reprendió. Y los reprende ahora a esos fariseos que hay en la iglesia hoy día. ¿Por qué? Da pena mirar los videos, cómo ha florecido eso en la iglesia evangélica. Todo el mundo peleándose y enrostrándose y hablando cosas indebidas entre ellos y llevando a la rastra los hermanos al mismo pecado, de murmullo y jactándose y hablan de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de los dones, etc. Porque conocen la Escritura, pero han perdido el temor a Dios. Entonces se pelean y la gente del mundo dice, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con el Evangelio? Y le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Es el hombre y la mujer. Mujeres que se han levantado solas, pastoras que suben como modelo a los púlpitos. Y los hombres carnales que están mirando, ellos lo hacen de adrede. Y dan consejo a las esposas para que se divorcien. Eso hay hoy en la iglesia. Entonces, hay un desorden, una jactancia fariseísta en los hermanos en la iglesia, que creen que Dios está con ellos entonces tengo autoridad para hacer un video y enfrentar a tal pastor, a tal hermano, decirle, oye hermano, y ofenderlo.
y tratarlo y insultarlo. ¿Por qué mejor callar? Por amor a Dios. Porque si tuvieran realmente amor por las almas, por las personas, no lo harían, aunque los ofendan. Mejor callar por amor a las almas, para que no sean responsables de las personas. Que digo, ¿cómo voy a llegar al Evangelio si lo que veo es puras peleas entre los cristianos, fariseos? Él reprocha la conducta. Con conocer la Escritura, los fariseos decían, yo conozco la Escritura, la ley de Moisés, conozco los mandamientos, estoy al otro lado. Dice, no necesito más, con esto me he ganado el cielo. Esa es la gente. Es un dicho que tenemos en Chile. Por ayudar a alguien, decimos, ya me gané el cielo con esto. Es que no es suficiente, me gané el cielo con esta buena obra. La Biblia no dice eso. Dice que el persevera hasta el fin, ese será salvo, hasta el fin. Hasta cuando ya no le quede vida a uno, cuando te partir. Hasta el fin de que ser buena, no solo una vez. No es como decir, allá te perdoné una vez, ya no te perdono más. Nunca más. Como tengo por ejemplo conocido, dice que a mí, el que me la hace, me la paga. Me la hacen una pura vez, nunca más. ¿Qué dice la Biblia? Y se persina como loco. Cada vez que pasa por una estatua, un monumento, se persina hasta decir, va, llega hasta allá con el brazo cansado. Yo lo veo, porque me ha llevado a mí. Y se persina y yo lo veo, y en el lapso de que me lleva, su lengua llega hasta el freno del embrague. Y me canso de eso. Y religiosos. Entonces dice, con esa obra, y después hace una obra buena, le compró un sándwich a alguien, no lo sé, dice, ya, estoy salvo. Con esto me gané el cielo. ¿Creen que eso es suficiente? Dios tiene la obligación, dicen ellos, de hacerlo. Dios tiene la obligación de llevarme al reino, a su reino, cuando muera, porque yo hice algo bueno. Pinté la iglesia. Hice esto. Dios tiene la obligación de hacerlo. ¿Quién puede ordenarle a Dios? Pierden el temor a Dios. Dios decide. No importa que no se arrepienta de sus pecados y piensa que Dios por el hecho del hecho es algo, una obra social, no importa el pecado que haga, estoy en el reino. A uno le dicen el flaco y muchas cosas así al Señor Jesús. Muchos dicen, Dios me usa muchas veces. Predico, visito hogares, enfermos, pongo las manos sobre los enfermos y a veces se sanan. Dios me usa. Canto en la iglesia, toco la guitarra, el banjo. Dios me usa. Entonces, Dios sabe que estoy en ese pecado, pero Dios hace vista gorda. Dios hace vista gorda. Pues yo le dije, hermano, lee la Escritura. ¿Dónde dice Dios que Dios hace la vista gorda? Con tu pecado, adulterio, fornicación, mentiroso, charlatán, embustero, ladrón. ¿Dónde dice Dios que Dios hace vista gorda? Él no hace excepción con nadie. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, que Dios lo usó para sacar el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Él se equivocó, no dio la gloria a Dios y Dios lo castigó, por decirlo así. No permitió que llegara a la tierra prometida a Canaán. ¿Por cuánto? Le dijo,
Mire, Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, Dios lo usó para abrir el mar, atravesar el desierto. Las plagas de Egipto, Dios lo usó a Moisés. Él podía ser castigado, Dios lo usó en todas estas cosas. Ustedes conocen esa historia, que es bíblica. Entonces puede decir, Dios lo usó en todas esas cosas. Pero desobedeció a Dios en solo una cosa. Y Dios le dijo, por tanto, me desobedeciste, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás a ver Canaán. Sube al monte Nebo y mira de ahí. Te voy a dar la oportunidad solo de mirar, pero morirás. No entró. Y muchos cristianos, predicadores, evangélicos, todos se creen Moisés. Ni Moisés pudo entrar. ¿Y tú entrarás? Muchos solamente hacen eso, pero son preparados ahí para recibir los diezmos y las ofrendas y ponen cara de santos para engañar a la iglesia, para recibir y exigir a la iglesia diezmos y ofrendas. Y mintiendo a la iglesia, haciendo artimañas. ¿Tienen dones? Sí. ¿Tienen dones? Claro que sí. ¿Hablan en lenguas? Sí. Pero hay que tener discernimiento de espíritu. Vuelvo a repetir, puede engañar a Dios, perdón, a los hermanos, al pastor, a quien quiera. O el pastor engañar a los hermanos, pero nunca a Dios, jamás a Dios. Dios no puede ser burlado. En Romanos 11:29 dice, no lo busque, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios da un don o llama a alguien al servicio, no lo quita ni lo anula. ¿Se entiende, hermano? Dios no quita el don. Si Dios te dio el don de lenguas o interpretación de lenguas, Dios no te lo va a quitar, nunca. Aunque estés pecado. Dios no lo quita. Son irrevocables porque Dios es bueno, es justo y soberano. No. Y por eso uno tiene que discernir. Quiero contar. Estábamos en una reunión, siempre lo cuento, porque viene al caso, a la palabra, al testimonio. Había reunión de oración en una iglesia cristiana, un llamamiento de orar. Orar por la iglesia, por los pastores, por los que están en eminencia de gobernación de nuestro país, orar por la familia, por las sanidades, etc. La oración por todos. Era una vigilia de oración que se hacían todos los días, por muchos días, en la cual tuvimos la bendición de asistir con mi esposa y mis hijos, cuando estaban años atrás. Y esa vigilia de oración era de aproximadamente de las 12, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y orábamos por todo lo que había que orar, lo que Dios ponía en cada corazón. Se juntaban muchos hermanos, bastante.
en un principio ignorante de la palabra, todavía aún yo, inmaduro en las cosas de Dios, me humillo, me arrodillo en un rinconcito que siempre me ha gustado. Recuerdo, escondidito, mi esposa por el lado mío, a orar. Había un varón, un pastor, orando detrás de una cortina, dirigiendo la oración de la iglesia, de todos los que estábamos humillados, orando. Todos orando, unánime. Mientras oraba, yo escuchaba a ese siervo orar con entendimiento y también en lenguas angélicas. Entonces, yo, por misericordia de Dios, mientras oraba, tuve una visión y me mostró este siervo y me dice el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Ese siervo está en adulterio. Yo dije, Señor, como diciendo, no te puedo creer. No creo, Señor, porque lo escucho orar en lenguas. Lo escucho orar como ora, como guía la oración. Y el Espíritu Santo dice, está en adulterio. Pasaron el tiempo, no sé cuánto tiempo. Nosotros, yo lo vi bajar, me venía a casa, lo acompañamos en las campañas, ayudándole en la calle, predicando arriba de unas tarimas, mas con el tiempo salió a la luz, no se arrepintió. ¿Cuántas veces Dios le habló? Quizás él quería, Dios, en mi madurez, que yo le dijera, pero no lo hice, porque no sabía todavía, no entendía nada, mas ahora puedo hacerlo con la autoridad del Señor. Decirle, hermano, tú estás con el adulterio. El Espíritu Santo me dijo que estás en adulterio. Arrepiéntete, deja tu pecado, restaura, ponte a cuenta con Dios. Yo no lo dije, y no sabía, no creí. Y después había una hermana embarazada de él. Entonces, y hacía lo que hacían los fariseos. Hoy está lleno de fariseos en la iglesia. Fariseísmo, hipócrita, le decía el Señor. Los dones son irrevocables, dice. No se puede anular, invalidar. Eso significa irrevocable. Un sinónimo es inapelable, definitivo, resuelto. Dios lo da. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo, habla lengua, siempre habla lengua. Pero algunos más dicen, yo hablo lenguas y Dios me usa en esto. No importa, Dios sabe que yo soy aquí. Sabe que yo arrastro este pecado por años. Ha salido a la luz cosas en la iglesia de Rey. Tarde o temprano Dios sacará a la luz. Sin lugar a duda. Lo hará. Los dones son irrevocables. No se puede anular, invalidar o tornar ineficaz. En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 14 al 11, voy a leer. Primero Corintios 12, 4 en adelante. Dice, arriba tiene un título. Después yo le puedo dar los versículos si usted lo que dice.
dones espirituales, dice la Biblia. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu. Estos son los dones. Escuchen, hermano. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo de Dios palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otra, fe. A uno tiene más fe que otro, hermano. ¿Se han fijado? Algunos tienen más fe, mucha fe. Entonces hay que pedir fe. Señor, necesito fe. Más fe. Quisiera tener fe como aquel hermano, aquella hermana. Quiero que tú me des fe. Aumenta mi fe. Puedes pedir a Dios. Dice, es un don de Dios. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Se refiere la Escritura, que si hermana Miriam tiene el don de lengua, bueno, Orlando puede tener el don de interpretación de lengua, Jimena el don de milagro, Magali el don de discernimiento de espíritu, Mirta el don de fe. Así decir, en la iglesia pueden estar. Aún quiero aclarar en paréntesis, hay hermanos nuestros, dicen llamarse hermanos, son nuestros hermanos quizás un poco errados en las escrituras, pero los pentecostales como nosotros creemos, pues si está escrito, yo creo en los milagros. Creo que Dios puede sanarte. Creo que Dios puede hacer un milagro en tu vida, cambiar tu carácter, cambiar al homosexual, cambiar al drogadicto, a la prostituta. Dios tiene poder. Si no, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Mas aún ellos no creen eso. Y está escrito. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios del principio, el mismo Dios de ahora. Y algunos no creen. Yo sí creo. Creo en un Dios milagro. Creo que Dios puede sanar, cambiar tu lamento en baile, abrirte las puertas de trabajo. Nada es imposible para nuestro Dios. Yo creo eso. Dios da dones a algunos cristianos o hermanos, me parece, no voy a mencionar. Ellos saben de qué estoy hablando. No voy a contender con ellos. Yo voy a hablar lo que yo siento en el Espíritu, que Dios no ha cambiado, que Él puede hacer un milagro. ¿Qué predicamos entonces? Don de lenguas, don de interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu para entender qué espíritus se mueven en las personas, fe de que va a cambiar mi esposo, mi esposa, mis hijos. Fe de que ellos algún día llegarán al Evangelio. No importa la condición que estén, Dios lo puede hacer. Porque creo en lo que está escrito. Creo en Dios. Creo en su Hijo Jesús, que vino a traer vida, que vino a cortar las cadenas, a deshacer la obra del diablo. Creo en ese Dios. Creo en ese Dios. Dice así.
Por eso unos dicen, Dios me usa muchas cosas. Pero tienes el don de hablar en lengua, como una interpretación de lengua, y se jactan de eso. Ahí está el peligro de la iglesia evangélica, de los predicadores, de los maestros de la palabra, de lo que enseñan, y de toda la iglesia evangélica. ¿Dónde está el peligro? El perder el temor a Dios. El jactarse de que lo que Dios le ha puesto a uno es mío. Como irrevocable, Dios me usa, no importa lo que yo haga en mi vida diaria. Sabiendo, creyendo que Dios no lo ve. Y Dios lo va a matar. Si te acepto que tengas 3 esposas, como los musulmanes. Yo cualquiera. Dios no puede ser burlado. La Biblia nos dice eso. No dice eso la Biblia. La pregunta para muchos cristianos: ¿por qué te aprovechas de estos dones para manchar la iglesia? El cuerpo de Cristo, estando aún en pecado. ¿No sabes que el Señor te dará un tiempo y sacará a la luz tu pecado? Arrepiéntete antes que eso suceda. Es para ti este mensaje. Arrepiéntete antes que el Señor saque a la luz tu pecado. En Lucas 8:17 dice así: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido, y salga a la luz, pues todo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos, como hoy en la iglesia evangélica. Por eso muchos cristianos que han hecho acoso, que han acosado a la hermana, escondido de la esposa, o esposa haciendo cosas, se están excusando y se atacan uno a otro para no perder el diezmo y la ofrenda, o el lugar donde lo han mandado a predicar. Entonces se justifican y se defienden. No te defiendas delante de Dios. No hay mejor juez que Jesús. No son como los jueces terrenales corruptos. Aquí se corrompen con dinero, pero Dios no se corrompe. El Señor perdona si te humillas. Si te humillas y pides perdón a Dios, Él te perdonará. Hay que humillarse al Señor. Dios no puede ser burlado. Jesús dice: presten atención, o como oyen, a los que escuchen mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Recuerden que el pecado es personal y es real. Nadie peca por mí, nadie peca por ti. Tú pecas, yo peco. Es real, es personal. Cada uno daremos cuenta de Dios. Por eso debemos pedir a Dios por nuestras ofensas y pecados. Usted ve en las iglesias, además, que los miércoles estamos enseñando cómo orar los días miércoles, y el próximo miércoles, parece que cae 25 de diciembre,
24, bueno, igual lo haré con la ayuda de Dios de 8 a 9, que es mejor que esperar al Señor aprendiendo de su palabra. Ese día 24 igual haré de 8 a 9. Vamos aprendiendo a orar, a buscar de Dios. Es importante. Y hay una manera de hacerlo. Y voy a continuar, más Dios me ha demandado así, porque ya han visto ese mensaje más de 300 personas. Y es una bendición que gente que quiera aprender. Y la Biblia dice cómo eso es el mensaje para allá, pero solamente voy a adelantar un poco que dice, los apóstoles, los discípulos del Señor, le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y ahí hay una base bíblica, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Así es, que así lo rezan, lo dicen, lo repiten. Pero eso no es repetitivo para los cristianos, sino que uno ora, dice Padre nuestro, uno alaba a Dios primero. Padre nuestro que estás en los cielos, mi alma te alaba, te bendice, gracias por todo, agradecimiento. Y ahí va uno de los santos. Esa es como una fórmula, por decirlo de alguna manera. Así es. Y muchos de ellos dicen, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En realidad, cuando uno repite, pero no lo pone por obra. ¿Cuántos de esos están enojados con la familia? Están hablando algo que no entienden. Dicen algo que ni siquiera, algo repetitivo. Entonces no es un rezo, la oración. Es un pedir perdón. El pecado personal. Dice Mateo 18:14, humíllate a los fariseos de la iglesia, que hay muchos y hoy se han levantado fariseos por todos lados. Creen que sus títulos, sus estudios de homilética y oratoria, se jactan de eso, que van a universidades y estudian teología, salen egresados. No digo que sea malo, pero no han entendido lo que Dios quiere de ellos. Muchos cantanciosos deben humillarse, dice 18:14. Humíllate y busca a Dios y arrepiente de tu pecado antes que quedes avergonzado antes de todos. Lucas 14, quiero leer. Para ir terminando. Lucas 14, 11. Dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4, 6 al 7. Dice su palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Alguien dijo por ahí que el que se humilla será enaltecido. Esto es más que un simple mandamiento del Señor para que seamos humildes, sino que es un recordatorio de que Dios obra para humillar, rebajar y avergonzar a aquellos que tratan de exaltarse a sí mismos. Dios lo hará, lo va a hacer.
Y han pasado muchos años en algunos que han ido incluso a otras naciones, lo ha llevado el Señor a predicar, pero cayeron de la gracia. Y en vez de arrepentirse y salir del púlpito y sentarse en la última banca y esperar que Dios lo restaure, por amor a su ego, a su jactancia, al dinero, siguen en el púlpito sin arrepentirse y jactándose de que Dios lo usó. Y por eso las peleas de hoy en día, usted lo ve, va a pasar más todavía, porque Dios está sacando ahora a la luz todo eso. Muchos años atrás, para terminar, años, cuando recién el Señor, por misericordia, no me jacto en absoluto, Dios tenga misericordia de mí, Dios tenga misericordia y me ayude a mí. Muchos años atrás, cuando recién Dios me llamó a su camino, no sabía yo que había bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas e interpretación de lengua, como les dije, como leí en Corintios. Entonces se levantó un varón en una chacra, que fuimos a visitarlo a él, un hermano que vivía en un campo, en una chacra, lleno de choclos, y fuimos a visitarlo. Y yo estaba como un poco entre sorprendido y todo, mirando. Yo solamente quería seguir a los hermanos y quería conocer de Jesús. Y seguía a los hermanos maduros ya. Y de repente el hermano, estábamos en oración, empezaron a orar. Yo no sabía ni orar, pero sí estaba ahí con ellos. Y empieza a orar y el hermano nos toma en profecía el Señor y habla y dice: muchos en adelante vendrá el tiempo que muchos hombres de Dios, pastores, evangelistas, maestros, caerán, comenzarán a caer. Y así ha sido. Pero sí falta humildad, y el único que he visto, Dios me perdone por lo que voy a decir, y lo quiero decir, y lo meditaba, tal vez algún día lo escuchara. Un hombre humilde, un tremendo hombre que Dios lo usó a través de la televisión, y vino a Chile y muchos países, predicó y llenaba los estadios. Jimmy Swaggart, un hombre bautizado en el Espíritu Santo, que hablaba con evidencias de hablar en otra lengua, y Dios lo usaba, y muchas almas conocieron a Jesús en sus campañas evangelísticas. Un hombre que fue usado por Dios, pero cayó de la gracia. Y cuando cayó de la gracia, muchos lo condenaron. Lo hicieron Pedro y bolsa, la gran mayoría. Pero fue el único varón que he visto hasta ahora, y no estos que ahora que se creen el cuento. Ese hombre, delante de un mismo estadio, se arrepintió de su pecado y llorando pidió perdón a Dios. Y estaba todo el estadio enmudecido. Y Dios lo restauró. Y hasta el día de hoy, ya está anciano y predica sentado en una silla todavía. Dios le alargó la vida, Dios lo perdonó y lo sigue usando para su gloria, porque vio la humildad de ese hombre. Hay que ser valiente para hacer eso. Y otros andan arrancándose, justificándose hoy en día, y usan los medios, y son pie de tropiezo para muchas personas que no quieren llegar a la iglesia. Por eso, qué terrible juicio y condenación para aquellos hermanos que hacen esto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a ser fiel a tu palabra, a los principios de tus mandatos, mandamientos, tus leyes, a no claudicar, a no mirar hacia atrás, a no soltar la mano de la mancera para seguir el surco sin mirar atrás, porque si miramos atrás vamos a desviarnos y hacerlo chueco, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerza. Nadie puede jactarse de que no podemos caer en pecado de la gracia. La Biblia dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. Podemos caer. Muchos han caído. Mas te pido por ellos para que se arrepientan de sus pecados y se pongan a cuentas contigo. Acepten la disciplina, la de su iglesia, y también, primeramente, la disciplina que tú impondrás sobre sus vidas. Señor, oramos por todos ellos, porque tú los vas a disciplinar. Tarde o temprano los llamarás a disciplina, porque son responsables de las almas, han sido piedra de tropiezo para muchas personas del mundo que quieren buscar de ti, Jesús, y por culpa de muchos de ellos no quieren buscar de ti, culpándote, Señor, de las fallas del hombre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre mío, son tiempos difíciles y peligrosos. Son los tiempos finales, Señor. Se acerca tu venida a pasos agigantados. El tiempo pasa rápido. Los días pasan rápido. Los años pasan rápido. Es porque tú estás anunciando tu venida a través de la naturaleza y el tiempo. Los azotes de la naturaleza. Lo que está ocurriendo, Señor, en el mundo entero. Rumores de guerra y guerra. Pleitos, disensiones y contienda. Apostasía en la iglesia. Pecado en la iglesia. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra. Te pedimos tu bendición, Señor, para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.